Ahí está, ahora sí. Bien, creo que no me ven, pero se ve la pantalla, que es lo importante. ¿Sí? Em, yo voy a tener en el teléfono habilitados los participantes porque no sea cosa que alguien se une y bien, estamos. Vamos a avanzar rápido porque si no se nos va a ir la tarde. Nosotros habíamos hablado de este problema que decía, se elige al azar un punto eh, en el intervalo 0,1 y tenemos que hallar la longitud media del mayor de los segmentos. Dijimos nosotros que la solución a eso es 3/4. ¿Sí? La solución es 3/4. La cuestión es, eh, digamos, de manera intuitiva es bastante sencillo, el tema es de manera rigurosa. ¿Sí? Yo lo que hice fue ya escribir todo acá, entonces simplemente vamos siguiendo. ¿Sí? Yo no me acuerdo si tengo mi aplicación. No, no tengo en esta computadora mi puntero con dibujitos, así que voy eh, a mostrar así nomás. ¿Sí? Bien, nosotros habíamos hecho esto la semana pasada, no recuerdo si se llegó a quedar, que es, consideramos m al mayor de los segmentos en ese intervalo, y ahí tenemos dos posibles subintervalos. ¿Sí? Uno que va a medir, sería un intervalo que es de x a 1, cuando x es mayor a un medio, y un intervalo de 1 de 0 a x, perdón, si x es menor a un medio. ¿Sí? Básicamente sería, eh, voy a insertar una forma. Eh, tengo un problema porque el panel me tapa lo que necesito. Eh, el contorno voy a hacerlo un poco más gruesa. Bien, dijimos nosotros que si yo selecciono un punto menor a la mitad, ¿sí? Eh, el intervalo es x, ¿sí? Es de 0 a x, eh, perdón, el intervalo es desde x a 1 cuando es menor a un medio, ¿sí? Porque el segmento menor va a ser todo esto, y si es mayor a un medio, el segmento es de 0 a x. ¿Sí? Esos son los dos intervalos posibles. Por lo tanto, como nosotros habíamos dicho que m es el mayor de esos segmentos, entonces lo que puedo decir es que m va a ser, ¿sí? Es una función, obviamente, va a ser 1 menos x, si x es menor a un medio, ¿sí? Si x es menor a un medio, yo lo que tengo que considerar es 1 menos x, es decir, que me queda el segmento mayor acá. Y si no, va a ser x si x es mayor a un medio. Es decir, por ejemplo, si es 3/4, el valor es 3/4, no va a ser 1 menos 3/4 porque ahí me quedaría un cuarto que sería el menor. ¿Sí? Bien, lo que hacemos seguidamente, ¿sí? Ahora que tenemos la función, digamos, que define a esa, a esa variable aleatoria, digamos, ¿sí? A esos segmentos, lo que voy a hacer es designar como m, ¿sí? Ya que teníamos como m mayúscula, vamos a designar como m un punto cualquiera en el intervalo 1 medio 1. ¿Por qué selecciono un punto cualquiera de ese intervalo 1 medio 1? Porque fíjense que yo lo que necesito es el mayor de los segmentos. El mayor de los segmentos va a ser siempre un valor entre 1 medio y 1, dijimos, porque al seleccionar el mayor de los segmentos, yo tengo que siempre va a ser mayor o igual a la suma a 1 medio. ¿Sí? Y dice, y denotamos como f a la función de la distribución de la variable aleatoria m. La función de distribución, recuerden que es la acumulada. ¿Sí? Es la acumulada. Es decir, fíjense que si es la acumulada, yo lo que estoy buscando es que f de m, ¿sí? Que sería la función de la distribución de este punto m, va a ser igual a la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que ese segmento
de que ese segmento M sea menor o igual a ese punto cualquiera M que nosotros elegimos entre un medio y uno, ¿sí? Es esa probabilidad, ¿sí? Ahora, fíjense una cuestión. La probabilidad de que M tome un valor menor a M, ¿sí? Está frente a dos cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque M puede ser un valor a lo sumo hasta 1, ¿sí? Y fíjense que nosotros tenemos acá en M, ¿sí? M mayúscula, que es la variable aleatoria, tenemos dos intervalos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Fíjense que un intervalo es para x menor a 1 y otro intervalo para x mayor o igual a un medio, ¿sí? Con sus respectivos valores, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que puedo afirmar es que la probabilidad de que m mayúscula, ¿sí? Que la variable aleatoria sea menor o igual que m, va a ser obviamente la suma de la probabilidad de que sea 1 menos x, es decir, que tome un valor x menor a un medio, o que sea x, es decir, que tome un valor x mayor a un medio, es decir, que sea un punto en el primer intervalo o que sea un punto en el segundo intervalo, ¿sí? Eh, eh, me, ahí admito a Laura que está ingresando. Entonces, ¿sí? Quiere decir que al ser estos segmentos mutuamente excluyentes, la probabilidad la puedo expresar como la suma, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Va a ser la probabilidad de que m sea menor o igual que m, siendo x menor a un medio, ¿sí? Y la probabilidad de que m sea menor o igual que m, siendo x mayor o igual a un medio, ¿sí? Si nosotros queremos expresar esto en vez de m en función de x, ¿sí? Porque x recordemos que es el punto que elijo sobre el intervalo, ¿sí? Lo puedo expresar con justamente las medidas que toma, que toma m, ¿sí? Cuando x es menor que un medio, ¿sí? Que tenemos acá arriba, ¿cuánto va a valer el segmento? Y vale 1 menos x, ¿sí? Es decir que en vez de ser m mayúscula menor o igual a m, va a ser 1 menos x, que es la medida de m, menor a ese valor m, que es un punto cualquiera en el intervalo 1 medio, 1, ¿sí? Y para el otro, fíjense que cuando tenía que m mayúscula es menor o igual a m con x mayor o igual a un medio, es decir, un punto más allá de la mitad o inclusive en la mitad, el valor de ese segmento m es x, ¿sí? Es x, que es la medida del segmento, ¿sí? Fíjense lo que tenemos acá, ¿sí? Nosotros tenemos una función en donde tenemos una suma de probabilidades, ¿sí? Es decir, básicamente, la suma de los segmentos cuando x es menor a un medio y cuando x es mayor o igual a un medio, ¿sí? Lo único que vamos a hacer acá es expresarlo, ¿sí? En función de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque x es el punto aleatorio, ¿sí? El segmento m, digamos, va a estar determinado por ese punto x. Por lo tanto, fíjense, si yo tengo acá 1 menos x es menor o igual a m y x es menor o igual a un medio, lo que yo puedo hacer es tomar esto. Fíjense que m acá está positivo, pasaría a negativo, y x hasta acá está negativo, pasaría a positivo, ¿sí? Es decir, que acá me quedaría, voy a escribirlo, que no lo había escrito, pero para que quede, que 1 menos m es menor o igual, voy a ir a los símbolos, es menor o igual que x, ¿sí? Y a su vez, fíjense que nosotros tenemos acá que x es menor a un medio, es decir, que acá puedo, eh, menor a un medio, ¿sí? Eso yo puedo sacar de estas dos desigualdades, ¿sí? Porque puedo llegar a que 1 menos m tiene que ser menor o igual a x, que sale de esta primera desigualdad, ¿sí? Y a su vez, si 1 menos m es menor o igual a x, y a su vez x es menor a un medio, puedo armar esta eh, doble desigualdad, ¿sí? Lo mismo voy a hacer acá. Fíjense que acá es más sencillo porque tengo que x es menor o igual a m, ¿sí? Por lo tanto, m es mayor a x, ¿sí? Y si x es mayor o igual a un medio,
puedo armar la relación de que un medio, ¿sí? Como tengo acá, es menor que x y a su vez x es menor que m, ¿sí? Fíjense lo que tengo acá, que eso es lo que llegamos, ¿sí? Que la función de la distribución, es decir, la medida de esos segmentos que van determinándose a medida que ese x, que es un punto aleatorio del segmento, se puede desplazar en cualquier lugar, digamos, va a estar dado por la probabilidad, ¿sí?, de que x sea mayor a 1 menos m y menor a 1 medio, más la probabilidad de que x sea mayor a 1 medio y menor o igual a m, ¿sí? Acá lo único que nosotros estamos haciendo es considerar segmentos, ¿sí? Un segmento que es 1 menos m, ¿sí? Un segmento que vale 1 medio, digamos, un segmento que vale 1 medio y un segmento que vale m, ¿sí? Si lo que nosotros queremos encontrar es una probabilidad, ¿sí? Esto, fíjense que si por ejemplo yo quisiera encontrar, no tengo, vamos a hacerle una, por ejemplo, este segmento, ¿sí? Si yo quiero encontrar la probabilidad de que x, que puede estar en cualquiera de estos infinitos puntos, forme parte o de este segmento, sí, yo lo que tengo que hacer es dividir la medida de este segmento dividido el total, ¿sí? Casos favorables, que esté dentro de este segmento; casos posibles, que esté dentro de todo este segmento, ¿sí? Así va a pasar con cualquiera. Fíjense que entonces la probabilidad va a ser la medida del segmento dividido la longitud total de ese segmento. ¿Cuánto es la longitud total del segmento? Como el segmento, o sea, como el punto varía de 0 a 1, el segmento puede medir 1, ¿sí? Una unidad. Por lo tanto, los casos posibles se remiten a 1. Dividir por 1 me va a dar lo mismo. Es decir que la probabilidad de que un valor x caiga en este segmentito, ¿sí?, es igual a la longitud de ese segmento, ¿sí?, pensando en que ese punto o cualquiera de estos infinitos puntos tienen igual probabilidad, ¿sí? Quiere decir que lo que yo estoy buscando acá para encontrar esta probabilidad es la longitud de este segmento, ¿sí? Acá puse 1, m, acá no es 1, m, acá es 1 menos m, ¿sí? Es decir, la longitud del segmento 1 menos m, 1 medio, ¿sí? Y la longitud del segmento 1 medio, m, ¿sí? ¿Cómo encuentro eso? De manera muy sencilla, porque fíjense que es distancia entre dos puntos sobre una recta. Es decir, por ejemplo, si es 1 menos m y 1 medio, ¿sí?, va a ser siempre la distancia del mayor de los puntos, sería 1 medio menos 1 menos m, es decir, 1 medio menos 1 menos m, más, ¿sí?, acá tengo este más, la longitud de este otro segmento que sería de 1 medio hasta m, ¿sí? Es decir, m menos 1 medio. ¿Sí? Recordemos que m es un punto cualquiera entre 1 medio y 1, ¿sí? Si yo considero, a ver si puedo, acá, que m es este punto, ¿sí?, yo voy a tener un segmento hasta 1 medio, otro segmento hasta acá y el otro hasta acá, ¿sí? De ahí sale esto de hacer 1 menos m, que sería acá, 1 medio, perdón, 1 medio menos 1 menos m, ¿sí? 1 menos m sería 1 menos m, que sería este segmentito chiquitito, ¿sí? Después, m menos 1 medio sería m, ¿sí?, menos 1 medio, que sería este otro segmentito acá, ¿sí? Que entonces resto esto, fíjense que tengo 1 medio, acá tengo menos 1 medio, por lo tanto esto se cancela, voy a pintarle con rojo. Acá fíjense que quedaría menos 1 menos, perdón, menos 1 menos m, acá yo puse menos, tiene que ser, puse más, perdón, acá tiene que ser menos, quedaría menos 1 más m más m, es decir que me queda 2m menos 1, ¿sí?
¿Eso qué es? ¿Sí? Fíjense lo que tengo escrito acá. Dice, esta sería la función acumulada, como ya se dijo antes. Por lo tanto, ¿sí? La función de densidad de dicha variable aleatoria se encuentra derivando con respecto a m. ¿Por qué derivando con respecto a m? Porque nosotros sabemos que la función de densidad de una variable aleatoria, ¿sí? Es la integral, bueno, voy a escribir, es la integral desde menos infinito hasta x de f de x, ¿sí? Siendo f de x la función de densidad, es decir, la función de probabilidad, ¿sí? En este caso sería, voy a insertar la ecuación, ¿sí? Es decir que si yo quiero encontrar f de x, ¿sí? Eh, lo que tengo que hacer es derivar f de m, en este caso sería, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de f de m, acá en realidad no es x, sino m, ¿sí? F de m, porque m en realidad está en función de x, ¿sí? Fíjense acá lo que tenemos, que m está en función de x. Si pongo x acá y m acá, no voy a poder, no voy a obtener la misma variable, ¿sí? Pero recuerden que x está en función, m, perdón, está en función de x, ¿sí? Quiere decir que lo que yo tengo que hacer es derivar esto, que esta es la función acumulada, ¿sí? La derivada de eso me va a dar f de x, ¿sí? O f de m, vamos a ponerle f de m. La derivada de eso, disculpen, es que me dio un mensaje de residencia. La derivada de eso, es decir, la derivada de 2m menos 1, es 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la función es constante, ¿sí? Si uno se fija, en realidad esto es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque el punto m, ¿sí? Puede ser cualquiera entre un medio, voy a mover esto acá, ahí está más o menos a mitad, entre un medio y 1, ¿sí? Si puede ser cualquiera, es obvio que la función tiene que ser constante, ¿sí? Y particularmente, si la integral desde un medio a 1 me tiene que dar 1, la función sí o sí tiene que ser 2, ya que es constante, ¿sí? Una vez que yo encuentro f de x, f de m, perdón, ahora sí lo que voy a hacer es encontrar la esperanza, voy a, la esperanza de la variable aleatoria m, que va a ser igual a la integral, diseño, la integral, porque esto va lento parece, ahí se colgó un poco mi, ahí está. La integral desde menos infinito a infinito, pero particularmente en esta función ya no es desde menos infinito, sino desde un medio a 1, ¿sí? Que es donde está definida la función, ¿sí? Recordemos que si bien x puede ser cualquier punto de este intervalo, ¿sí? M lo que es la medida del mayor de los segmentos determinados, ¿sí? De x, en este caso es m, no x, m por f de m, que sería 2 diferencial m, ¿sí? Recuerden que la definición de esperanza es x por f de x diferencial x. En este caso, como e está en función de m, ¿sí? Es m por f de m, que sería 2 diferencial m, ¿sí? Esto fíjense que quedaría, la integral de esto sería m al cuadrado, si no me equivoco.
sería m a la 1, quedaría al cuadrado, dividido por 2, se simplifica con este, entonces sería m al cuadrado evaluado, la tercera vencida, ¿no? ¿Cómo haré en este teclado la barrita así nomás? No, vayamos a ver. Bueno, vamos a ver si encontramos uno parecido. No hay ni uno parecido, pero bueno, cuando decida aparecer, vamos a ponerle así. Evaluado entre 1 y 1 medio. ¿Sí? Que esto sería, fíjense que sería 1 medio al cuadrado un medio al cuadrado sería 1/4. Menos, al revés acá, es 1 menos 1/4. 1 menos 1/4. ¿Sí? Que finalmente me va a terminar dando 1 menos 1/4 son 3/4. Bien. Este valor que nosotros tuvimos coincide justamente con el valor intuitivo, digamos, que nosotros habíamos, o valor inductivo también, digamos, podríamos decir, que nosotros habíamos encontrado, ¿sí? Esto, fíjense que es bastante complejo de formularlo, digamos, ¿sí? O sea, yo no les voy a pedir algo así, simplemente quería mostrarles una aplicación de las variables aleatorias a un problema, ¿sí? Es una forma de aplicación de la variable aleatoria para resolver un problema, ¿sí? Eh, Fíjense que es un problema bastante sencillo de resolverlo intuitivamente, sin embargo, resolverlo de manera rigurosa, digamos, es un poco complejo, ¿sí? Bueno, dicho esto y terminado este problema, vamos a comenzar a ver lo que sigue de las unidades, digamos. Nosotros habíamos visto, creo que hasta la varianza y desvío estándar. El desvío estándar es muy similar a la esperanza, solo que es, en vez de ser la esperanza de x, es la esperanza de x menos mu al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que no va a ser la integral de x por f de x, sino que va a ser la integral del cuadrado de x menos mu por f de x diferencial x. Y en el caso continua, análogamente en el caso de las discretas. ¿Sí? Una cuestión acá que no vamos a ver por cuestión de tiempo y demás, esta forma es el teorema de Chebyshev, ¿sí? El teorema de Chebyshev lo que expresa es que la probabilidad de cualquier variable aleatoria x toma un valor dentro de k desviaciones estándar es de al menos 1 menos 1 sobre k cuadrado, ¿sí? Yo ahora no tengo para dibujar, ¿no? Rellenar y firmar. Acá creo que no tiene para editar. Pero bueno, no importa. Esto no entra, gente, sino ni para el parcial ni para el final. ¿Sí? Es, eh, es una aplicación, digamos, bastante interesante que lo que nos dice es que siempre que tengamos una distribución de probabilidad, ya sea discreta, ya sea continua, ¿sí? El 68% de los valores, ¿sí? O el 68% de valores que tienen mayor probabilidad está dentro de, digamos, de la media. Supongamos que acá está la media, una desviación a derecha, una desviación a izquierda. En esa parte está toda el 68% de los valores, digamos, ¿sí?
Bien. Dicho esto, vamos a comenzar a ver, ¿sí? Algunas distribuciones de probabilidad discreta, ¿sí? Que, como les decía, la que más vamos a ver es esta, la que es uniforme discreta, por la simplicidad de la misma, y la distribución binomial que necesitamos ver primero, la de Bernoulli, ¿sí? Bien, esto de las distribuciones son como casos particulares, ¿sí? Es como que nosotros pensamos funciones y ahí tenemos función lineal, función cuadrática, función trigonométrica. Bueno, así pasa lo mismo con las variables aleatorias, ¿sí? Una variable aleatoria me va a dar una función, ¿sí? O sea, la variable aleatoria es una función que además tiene asociada otra función que es la función de densidad, o la función masa en el caso de las discretas, ¿sí? Esa función masa, ¿sí? Existen muchos casos en donde tienen ciertas regularidades dependiendo de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, en casos similares, ¿sí? O en experimentos similares, esta distribución, digamos, esta función masa o función de densidad en el caso de las continuas, tiene ciertas regularidades que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? En la primera es la distribución uniforme discreta, ¿sí? ¿Qué característica tiene esta distribución? ¿Sí? Que nosotros tenemos la variable aleatoria x, ¿sí? Dijimos, tenemos la variable aleatoria x, toma valores x1, x2, xk, fíjense la importancia de denotarlo así, ya estamos diciendo que es discreta, con idéntica probabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada valor de la variable tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, digamos, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, en, digamos, la probabilidad de obtener un número en el dado, ¿sí? Fíjense que la probabilidad de obtener el 1 es un sexto, la probabilidad de obtener un 2 es un sexto, la probabilidad de obtener 3 es un sexto, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, cada elemento tiene la misma probabilidad, que es un sexto. En este caso, en general, sería 1 sobre k, ¿sí? La particularidad que tiene es que escribimos de esta forma, f de xk, ¿sí? Con x, los valores que toma la variable, y k, la cantidad de valores que tiene, ¿sí? Esa función va a estar dada por 1 sobre k, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar, por ejemplo, esa probabilidad, es simplemente hacer 1 dividido la cantidad de elementos que tiene, y no sé qué pasó. Ah, hoy tenemos tiempo ilimitado porque como entré con el... Se... gente, una pregunta, ¿me están escuchando? Porque me apareció que su micrófono está silenciado. No sea cosa que yo estoy hablando hace un rato y... Sí, se la escucha, profe. Ah, perfecto. Lo que les decía es que esta reunión no se va a cortar en los 40 minutos porque inicié con mi teléfono que nunca había iniciado. Entonces, la primera reunión puede durar más. ¿Sí? Así que hoy no se va a cortar. Voy a crearme cada clase una cuenta distinta. Entonces, hacemos así. Bien, como les decía, ¿sí? Esta función es constante. Si nosotros la representamos, eh, no tengo eh, en esta computadora. Ahí se ve, ¿no? Si hago en el... Sí, se ve, profe. Voy a... La Uy. emoción del mundo. Sí, no, es que estoy haciendo en el teléfono. Vamos a suponer así. Si yo tengo una distribución, ahí se va viendo. Eh, Queda feo porque estoy haciendo con el dedo, ¿sí? Una distribución, digamos, en donde acá voy a tener los valores de x, horrible, y acá voy a tener su probabilidad, f de x,
esta distribución va a ser así. Solo que no imagínense con una recta, sino que puntos alineados sobre esa recta, ¿sí? Yo no puedo... Algo así. Uy, bastante chueco me salió. Pero imagínense que estos puntos están todos a la misma altura, ¿sí? O sea, en un gráfico así, así se representaría una variable aleatoria discreta. Ahí ustedes se dan cuenta que yo tenía acá, miren, para hacer. Así. Y estaba haciendo con el teléfono. Qué vergüenza. Bien. Acá sería X. Acá sería F de X. Y lo que voy a tener son así. Los puntos igual no quedan. Así, vamos a hacer así. Parece que no queda. Bueno, no importa. La cuestión es que todos los puntos, digamos, ¿sí? Van a estar a la misma altura. Y acá va a estar x1, x2, ¿sí? Es decir, cada valor de la variable tiene idéntica probabilidad, ¿sí? Tengamos en cuenta que es discreto, ¿sí? Bien. Ahí, lo que nosotros vamos a tener que encontrar a partir de eso es la... A ver, ¿dónde está? Que ahora ya me copé con los dibujitos. Son la mediana, perdón, la media aritmética, que en este caso sería la esperanza en realidad, y la varianza. Es una cuestión muy sencilla porque es muy parecido a lo que es estadística descriptiva de la unidad 1, ¿sí? Esta le dejo como actividad a que ustedes demuestren que estas realmente son la esperanza y la varianza de una distribución uniforme discreta, ¿sí? Bien. Fíjense, acá hay una cuestión, ¿sí? Dice, un pequeño ejercicio. Un jugador lanza un dado corriente. Si sale 1 o un número primo, gana tantos cientos de euros como marca el dado. Pero si no sale número primo, pierde tantos cientos de euros como marca el dado. Dice, determina la función de probabilidad y la esperanza matemática del juego, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer en estos casos es, ahora para hacer un cuadro, no, no, a ver, no. Lo que podemos hacer es asociar, digamos, si no, vamos a hacer un diagrama de Venn. En donde yo voy a tener el espacio muestral, fíjense que el espacio muestral sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí no puedo. Formato, supongo. Acá. 18. Bien. Estos serían. Este sería el espacio muestral. ¿Sí? Fíjense que lo que vamos a tener acá es cuál sería el recorrido de la variable aleatoria, va a estar dado por, fíjense que dice, si sale 1 o número primo, gana tantos cientos de euros como marca el dado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si sale el 1, va a ganar 100 euros.
¿sí? Esto sí voy a tener que hacerlo más chiquito. 12. Voy a ir uno por uno. Si sale el 2, el 2, fíjense que en este caso no es primo. Sí, el 2 es un número primo. Si sale 1, número primo, gana tantos cientos de euros como marca el dado. Quiere decir que si sale el 2, va a ganar 200. ¿Sí? Si sale el 3, ¿sí? Va a ganar, que también es primo, va a ganar 300. Ahora, si sale el 4, que es compuesto, va a perder 400. Si sale el 5 también es primo, va a ganar 500. Y si sale el 6, va a perder 600. ¿Sí? Y cada uno de esos, fíjense que tiene idéntica probabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos estos tienen probabilidad un sexto. Un sexto, un sexto. ¿Cuántos van? 3, 4. Un sexto. Un sexto. ¿Sí? Esta sería la distribución si yo quisiera hacerla, ¿sí? Que en realidad en la tabla lo que se va a hacer en realidad son estos dos valores, ¿sí? El 100, 200, 300, menos 400, 500, menos 600, y podemos incluir estos, digamos, ¿sí? O no, ¿sí? Estos son los valores que toma la variable, ¿sí? Toma el valor 100, el 200, el 300, el menos 400, el 500 y el menos 600, y estas son las probabilidades, ¿sí? Dice, determinar la función de probabilidad y la esperanza matemática del juego, ¿sí? La función de probabilidad es esta, que es, vamos a escribirla acá arriba, f de x6 es igual a un sexto, ¿sí? Esa sería la distribución de probabilidad, ¿sí? Con x obviamente de 1 a 6, ¿sí? Si yo quiero encontrar, ¿sí?, la esperanza matemática del juego, ¿sí?, fíjense que acá hay una característica particular, ¿sí? Los valores de la variable son 100, 200, 300, menos 400, 500 y menos 600, ¿sí? Por lo tanto, la esperanza de la variable aleatoria x va a ser 100 por un sexto, más 200 por un sexto, más 300 por un sexto, menos 400 por un sexto, más 500 por un sexto, menos 600 por un sexto, ¿sí? El valor que yo voy a encontrar acá, que básicamente sería 3, 4, 5, 6, sería 100 sobre 6, ¿o estoy equivocado? Sí, 50 sobre 3 que daría lo mismo que 100 sobre 6. 50 sobre 3. 50 sobre 3. Esto, ¿sí?, es el valor esperado de ganancia, digamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a la larga, ¿sí?, a la larga, me dio positivo, por lo tanto voy a ganar, ¿sí? Pero si juego tantas veces este juego, digamos, tiro tantas veces, o un número infinito de veces el dado, ¿sí?, en cada tirada yo voy a estar ganando 50 sobre 3 euros sería en este caso, ¿sí? 50 dividido 3, ¿cuánto da? 16,6, ¿no? O sea que estaría ganando 16,6 euros por tirada. Esto pensando a la larga, ¿sí? Pensando a la larga, ¿sí? Bien, voy a
se mueve todo junto. ¿Sí? Voy a borrar eso. No puedo borrar todo. Bien. Y ahí pasamos al siguiente. ¿Sí? Vamos a ver uno más. Y ahí por hoy ya dejamos. Por hoy terminamos. ¿Sí? Dice, si una persona compra una papeleta en una rifa en la que puede ganar 5.000 euros o un segundo premio de 2.000 euros con probabilidades de 0,001 y 0,003, ¿cuál sería el precio justo a pagar por la papeleta? ¿Sí? Tenemos probabilidad 0,001 y 0,003. Esas son las probabilidades de ganar 5.000 o ganar 2.000. Si yo multiplico 5.000 por su probabilidad y 2.000 por su probabilidad, que el resto sería 0 por la probabilidad que queda, ¿sí? Vamos a escribir. Este sería 5.000 por 0,001 más 2.000 por 0,003. Y esto es igual a, ¿me dicen cuánto da? Si pueden hacer el cálculo por ahí. 11 puede ser, profe. 11, bueno. Este valor que nos da acá, ¿sí? Es el precio justo que dice que debiera valer ese bingo, digamos, ¿sí? Esa rifa en realidad, no un bingo, ¿sí? Esto siempre va a pasar, digamos, ¿sí? O sea, siempre que yo encuentre la esperanza matemática para este tipo de situaciones, lo que me va a dar es el precio justo, ¿sí? Que tendría que pagarse por una, por una rifa, digamos, que me va a entregar 5.000 pesos con esta probabilidad y euros en realidad, y 2.000 euros con esa probabilidad, ¿sí? O sea, si yo pago 11 euros esa rifa, en teoría, ¿sí? Es el precio justo. Si pago más de 11, están ganando los de la rifa. Si pago menos de 11, en realidad están ganando las personas que compran esa rifa. ¿Sí? Estoy hablando siempre desde probabilidad. ¿Sí? Bueno, dicho esto, con esto terminamos hoy. Yo creo que no recuerdo si les pasé, creo que les voy a pasar, bueno, si no les voy a pasar igualmente un material para trabajar esta distribución y la anterior, digamos, variable aleatoria, entonces se va practicando un poco. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Si no, damos por cerrada la clase de hoy. Y ahí voy a poner a subir tanto la clase de hoy como la anterior. Sí, profe, yo le iba a preguntar si ya se sabe cuándo va a ser la fecha para que nos entreguen, o sea, para que nos mande el trabajo integrador. Yo supongo que el lunes les voy a mandar, el lunes que viene. Y ahí tendríamos una semana. Uy, sí, ya estamos. Si no les voy a pasar en esta semana, pero seguramente va a ser entre jueves, por ejemplo. Ajá. Porque sí, creo que cuando el 6 termina, creo que 3 clases. Claro. O sea, en realidad el 13 es el último, el 13 de noviembre, digamos, es según calendario, sería, pero esa semana ya tiene que estar todo cerrado, por lo tanto yo, a lo sumo el 6, ya tengo que tener recibido los recuperatorios. Entonces no nos va a dar para una semana. Claro. La corrección, no se preocupen que eso va a ser rápido porque yo los problemas los tengo resueltos, entonces simplemente ver cómo resuelven o no. Pero sí, seguramente voy a pasarles el jueves, este trabajo. Ajá. Además, la semana que viene, sí, la semana que viene tenemos que ver que
porque ya están las fechas de mesas, así que tengo que ver qué día no vamos a tener clase, si es que no, si es que coincide. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, si no, entonces damos por finalizada la reunión y ay, no sé cómo cerrar el teléfono. Ahí está. Y nos vemos. Chau, chau. Chao.